Muchas gracias, Marilu. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Stefan Igor Ayora. Él es doctor en antropología por la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, profesor investigador, titular de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Section Assembly Executive Committee del Executive Board de la American Anthropological Association. Ha escrito numerosos artículos y publicado varios libros. Entre los más recientes están Globalización, Conocimiento y Poder, Médicos Locales y sus luchas por el reconocimiento en Chiapas, y Cocina, Música y Comunicación, Tecnologías y Estética en el Yucatán contemporáneo. Con ustedes, el doctor Ayora. Muchas gracias y muchas gracias a las organizadoras de este congreso por haberme invitado a participar en él. Ok. Mi propósito en este ensayo es resaltar las conexiones entre discursos aparentemente distantes, así como la ambivalencia que generan y que a su vez marca distintas prácticas sociales relacionadas con el cuerpo humano, en especial aquellas que conducen a la autovigilancia del cuerpo. Los discursos médico, religioso, moral y político, producidos en sus respectivos espacios de verdad, son amplificados y dirigidos por distintos medios hacia los o las ciudadanas consumidoras: periódicos, revistas, películas comerciales, documentales especializados, espectáculos televisivos, sitios de internet y escritos publicados por investigadores e investigadoras expertas en ciencias biomédicas, por planificadores de salud, por voceros y por agentes de salud pública. Esta repetición isomórfica de imágenes, de representaciones discursivas y de prácticas sociales contribuyen a crear certeza en los sujetos de la existencia de problemas que, resignificados por el lenguaje científico biomédico, poseen y ocultan mediante una carga científica una carga moral importante. Me parece que ha quedado establecido por numerosos estudios sociales, culturales y políticos, particularmente desde los estudios de género, que el cuerpo de la mujer es el que ha sido más frecuentemente objetivado, medicalizado y juzgado, y repetidamente condenado cuando escapa de la norma social. Esta centralidad del cuerpo femenino en los discursos sociales de control y vigilancia adquiere formas dramáticas en la regulación, control y vigilancia del peso corporal de las personas. En él convergen imágenes y representaciones acerca de la belleza, la salud, la voluntad individual y la moralidad, haciéndose eco y sustentándose las unas en las otras. Durante los últimos 17 años, me he preocupado por temas relacionados con la comida y la política de identidad, y en el contexto alimentario el problema más discutido es el de la obesidad, hoy descrita en México y otras naciones como epidemia e internacionalmente como pandemia. Creando una vez más las condiciones para la difusión de lo que se conoce como un pánico moral. El sobrepeso, la gordura, la corpulencia no son condiciones puramente objetivas, sino históricas, social y culturalmente construidas. Su representación y su diagnóstico vienen acompañados de juicios morales que subrayan su normalidad y ponen de relieve lo grotesco de los cuerpos, su monstruosidad. No es necesario rebasar un cierto porcentaje de peso o un número específico del índice de masa corporal para ser estigmatizada y rechazada socialmente, aunque la obesidad mórbida o monstruosa constituye la denominación de la transgresión más espectacular del límite. El simple hecho de no ser atlético o atlética, de no ser talla cero o de no presumir el espacio entre los muslos, thigh gap, anuncia la amenaza de la aparición de lo monstruoso. Pero la obesidad como aberración corporal no es solamente una anormalidad biológica. En estos discursos hegemónicos se traduce como un fracaso moral que merece la condena social.
Podemos encontrar esta asimilación del sobrepeso con lo grotesco en la crítica política, como cuando se dirige contra personajes como Agustín Carstens y Donald Trump. No importa que el primero padezca una enfermedad metabólica genética, su corpulencia durante su mandato como secretario de Hacienda pudo usarse para resaltar su inmoralidad, dadas las políticas económicas regresivas que implantaba. El segundo ha radicalizado y menospreciado a distintas mujeres por su peso corporal y se afirma las ha hecho víctimas de acoso sexual. Por ello, sus oponentes lo caricaturizan a su vez, mostrándolo con una grotesca gordura que se convierte en sinecdótica de su depravación moral. La facilidad y ambivalencia con la que aceptamos estas asociaciones entre la imagen corporal y moralidad nos sugiere el poder hegemónico que distintos discursos tienen sobre el imaginario social. La mujer que sube de peso por cambios metabólicos relacionados con la edad o durante el embarazo, luego tiene la obligación de perderlo y de recuperar una forma preexistente, frecuentemente deseada, pero raramente poseída, para seguir siendo socialmente aceptable y sexualmente deseable. Aunque los hombres estamos igualmente sometidos a esta presión, la fuerza de las imágenes y discursos apunta principalmente hacia la mujer. El sobrepeso anuncia el peligro de lo monstruoso. Hay que controlar los deseos y vigilar el propio cuerpo y el de los demás para poder expulsar a los fantasmas. En una sección sobre lo monstruoso y la moralidad, que es bastante larga, realmente nada más. Aquí discuto distintos autores y lo que voy a hacer acá es resumir los puntos principales que pienso vienen de todas estas propuestas. En nuestra percepción del problema de la obesidad entendemos que, en primer lugar, en cada sujeto normal se encuentra escondido el monstruo de la obesidad. Esta amenaza con revelarse si el sujeto se aleja de prescripciones sociales y morales vigentes. Segundo, sus acciones, su comer desmedido o descontrolado, su falta de vigilancia de sí misma, la empujan hacia el abismo, hacia el límite de su humanidad. Su forma, su peso, su ser grotesco la deshumanizan. Tercero, en vez de cumplir con la normatividad racional, sus acciones, en vez de domesticar sus disposiciones biológicas, naturales y por tanto femeninas, permiten el descontrol y subversión de las formas patriarcales que la hacen humana, es decir, un agente social. Cuarto, en el contexto del conocimiento y discursos hegemónicos prevalentes, sus acciones contra la norma son irracionales e incomprensibles. Quinto, la o el obeso constituyen una forma inaceptable de ser humanos. Se convierten en monstruos que amenazan la estabilidad de fronteras entre lo humano y lo no humano. Por último, sexto, la promoción de esta explicación convierte a estos monstruos en razón de ser de un conjunto de empresas que obtienen billones de dólares de ganancias gracias a la venta de medicamentos y aparatos especializados destinados a quemar grasa, carbohidratos o el agente malévolo de moda, de empresas especializadas en equipamiento para ejercicios, de empresarios médicos dedicados a la cirugía plástica y bariátrica, de especialistas en nutrición pagados por laboratorios farmacéuticos, de dietólogos y nutricionistas que combaten el sobrepeso, de empresarios de medios impresos y visuales y especialistas en salud pública que obtienen fondos diversos para emprender la guerra contra la obesidad. En Mérida, en Yucatán, las referencias al peso y la forma corporal son parte de la cotidianidad. En el presente es común, junto con el saludo, el recibir algún comentario del tipo: en las últimas semanas has bajado de peso, te queda muy bien el haber bajado unos kilitos, has estado a dieta, te ves muy bien. Tampoco es raro recibir reprimendas: estás subiendo de peso, tienes que hacer ejercicio. O sarcásticamente: las fiestas te trataron muy bien, ¿no? En la última Navidad en Mérida, como casi en todo México, en los medios sociales, Facebook y WhatsApp, entre otros, circulaban entre amigas y amigos memes en los que frecuentemente se hace alusión a los kilogramos ganados en las fiestas,
al Maratón Guadalupe Reyes, a la dieta como parte de resoluciones de Año Nuevo o a la inevitabilidad del destino de los gordos o gordas, quienes hagan lo que hagan, no bajarán de peso. Todo esto contrasta con el valor que hace unas décadas se le daba a los cuerpos redondeados y llenos allá en Yucatán. Era común decir que uno hermoseaba después del matrimonio, ya que este rito de pasaje legitimaba el aumento de peso. Igualmente, una mujer hermosa o un hombre hermoso lo era por la forma llena de su cuerpo. Hoy los periódicos locales y regionales hacen eco a los nacionales e internacionales y exhortan a los individuos a mover su vida, a sacudirse de encima los kilos de más, a cuidar la dieta, desplazando la responsabilidad, el riesgo y la culpa hacia el individuo. Distintos medios publican artículos sobre los beneficios de las dietas y sobre las terribles consecuencias de la obesidad. La antropóloga Susan Greenblatt llama fat talk, o habla gruesa o grasa, a esta presencia machacona y pertinaz del discurso sobre el peso, la gordura, el sobrepeso y la obesidad en el universo e imaginario discursivo de la sociedad contemporánea estadounidense, pero ciertamente cada vez más aplicable a la sociedad mexicana. Una habla, un discurso que ahora se tiñe de dramatismo, como cuando se acuña el concepto bélico de la guerra contra la gordura. Para esta antropóloga, una de las consecuencias generalmente no examinadas de este discurso condenatorio es el impacto emocional que tiene sobre las personas cuya disposición y la forma cultural heredada nunca le permitirán alcanzar los ideales hegemónicos de belleza, por cierto, ligados a la esfera del consumo. Más aún, estas visiones de los nuevos monstruos tienden a borrar la línea entre el sobrepeso y distintas condiciones médicas que pueden ser diagnosticadas como obesidad. Después de todo, como sugería más arriba, la persona con sobrepeso insinúa la amenaza del obeso en formación. Greenblatt reconoce el papel que juegan estos discursos en la puesta en efecto de formas de biopoder, que siguiendo a Foucault, distintos autores y autoras reconocen ahora como formas de biopedagogía. Lo que debe quedar claro es que estos sujetos, al constituirse mediante estos mecanismos, lo hacen bajo el efecto de múltiples discursos generados por el Estado y sus instituciones, la escuela, los institutos de salud pública y nutrición, las corporaciones productoras de bienes para la belleza, los comerciales de alimentos y bebidas que prometen cuerpos eternamente jóvenes, bellos y sanos, los sitios de internet en los que se ridiculiza a los y las obesas y muchos otros lugares más. Como Jan Wright argumenta, estos sitios de pedagogía son sitios que tienen el poder de enseñar, de implicar a los aprendices en prácticas productoras de significado que ellas usan para dar sentido a su propio yo y, por lo tanto, para influenciar cómo actúan sobre sí mismas y sobre otras. En este sentido, Hals propone que la noción de biociudadanía que define a los obesos y obesas como enfermos y peligrosos para la sociedad, al mismo tiempo crea un conjunto de discursos virtuosos, es decir, conjuntos de valores, creencias, prácticas y conductas que establecen regímenes de verdad y dan forma a sujetos y subjetividades, articulando y construyendo conductas y cualidades particulares como virtudes valiosas, deseables y necesarias. Ciertamente, según este imaginario, las y los obesos son culpables de su propia deformidad y por tanto pueden verse como carentes de virtudes morales. Durante este siglo XXI hemos visto la aparición de nuevas tecnologías de autovigilancia que complementan la persecución discursiva sobre el cuidado del peso corporal y la salud. Existen aparatos y aplicaciones electrónicas cuyo objetivo es el de automonitorear las funciones corporales y nuestros hábitos. Aunque tienen una dimensión aparentemente individual, es el sujeto quien se monitorea cotidianamente, tiene también un componente social, político y económico importante. Esto es, en las aplicaciones con función biosensorial, estas aplicaciones tienen la capacidad de compartir la información que genera el cuerpo individual con empresas, instituciones médicas y compañías especializadas en Big Data. Estas, por supuesto, pueden utilizar
esta información para fortalecer el mercado de sus productos dirigidos al sujeto preocupado o preocupada por su salud y peso corporal. Por ejemplo, en una encuesta reportada por NEF y Naufus, se muestra que el 46% de los usuarios de estas tecnologías están preocupadas por su peso corporal. Deborah Lupton, una antropóloga y socióloga australiana, ha descrito este automonitoreo como prácticas por las que las gentes consciente y voluntariamente recogen información sobre sí mismas para revisar y considerar aplicarla en sus propias vidas. Así, el discurso medicalizante del sobrepeso y otros productos de las relaciones sociales, amplificado y espectacularizado mediante imágenes a las que los y las ciudadanas son sometidos cotidianamente, se le agrega el énfasis sobre la responsabilidad moral individual de vigilar los límites de sus prácticas. Se le permite, mediante la inversión de recursos económicos y de tiempo, el adquirir tecnologías de automonitoreo que refuerzan estas formas de biopoder. Para concluir, es evidente que los aspectos que hoy he traído a discusión son solo unos cuantos que pueden encontrarse en distintas formas de biopedagogía y en la constitución de discursos virtuosos que facilitan el rechazo de formas grotescas y monstruosas de los y las personas con sobrepeso, tal que las inmoviliza o las incapacita para interactuar en sociedad. También es importante destacar que la calificación moral de estos sujetos obesos está basada en valores religiosos hegemónicos de la sociedad de la que se hable y que existen maneras de detectar, de diagnosticar tempranamente a sujetos que sus prácticas descontroladas, incomprensibles y sin razón, carentes de virtud, los hacen enfermos inmorales cuyo egoísmo no les permite reconocer el costo que sus hábitos desmedidos tienen para la economía individual, familiar y del Estado. Por último, distintos estudios sociológicos de crítica cultural y antropológicos muestran que la mujer es el blanco principal, aunque no el único, de esta biopedagogía y de discursos virtuosos sobre la inmoralidad y el desenfreno. Si algo me parece necesario y urgente es la deconstrucción continua del lenguaje hegemónico, los términos y conceptos estigmatizantes y crear las condiciones discursivas para elaborar formas favorables de representación social de estos sujetos socialmente condenados y excluidos en la sociedad contemporánea. Gracias. Bueno, pues les damos las gracias a nuestros tres ponentes. Y aquí llegaron algunas preguntas, pero a mí me gustaría irme sobre el objetivo. Antes que nada, para el objetivo del panel era identificar desde la antropología el cuerpo de las mujeres como categoría político-religiosa. Y creo que ambas miradas han abordado justamente ese punto desde diferentes ángulos. Aquí tengo dos preguntas para Saúl. Una de ellas es alguien que se quedó picado con lo que dijiste, dice, acerca del velo. ¿Qué pasó en Los Ángeles en los 60s? Y otra más, de una vez te la digo, el uso del velo está de regreso. Hace un mes un sacerdote pidió a los padres de familia que las niñas deberían llevar velo para recibir un sacramento. Y yo también he visto muchas mujeres de nuestras edades que vuelven a usar el velo como un signo de respeto, lo llaman así, ¿no? A ver. Bueno, muy brevemente, es una historia muy interesante. Ahorita se me escapa el nombre de la congregación femenina, me parece que era del Inmaculado Corazón de María. Immaculate Heart of Mary, gracias. Y entonces los decretos conciliares un poco dejaban vagamente cómo se iba a aplicar, digamos, la modernización de la vida religiosa femenina, y lo dejaban a la competencia de las propias congregaciones femeninas. Entonces esta congregación decidió que sus hábitos se secularizaban, pero el arzobispo de Los Ángeles se opuso frontalmente, y eso llevó una lucha pública de como 5 años que terminó de hecho con la salida de las religiosas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí tenemos gente de San Diego que también está familiarizada con el caso. Eso. Ya no son monjas. Sí, están. De hecho, una de ellas es muy famosa, hablando del autocontrol y la disciplina, porque es super nun, porque practica el maratón. Entonces, muy famosa, salió en un comercial de Nike hace poco, y en realidad son casos muy interesantes, pero digamos muestran el extremo de persecución y censura al que puede llegar como la jerarquía eclesiástica.
Y sobre el regreso del velo, pues sí, de hecho, paralelo a las reformas conciliares, también en Estados Unidos hubo unas cosas que se llamaban las apariciones de Bayside, en la parte de Nueva York, y un poco era como todo el discurso conservador, contrario a las reformas conciliares, en la boca de una mujer llamada Verónica Loiken, y ella decía que la Virgen se le había aparecido para decirle que las mujeres estaban adoptando la moda de Satán y se estaban descubriendo el cabello para escándalo de los ángeles y de Jesús. En fin, o sea, siempre ha sido recientemente, al menos dentro, y esto es importante decirlo, esto es en un contexto cristiano occidental, porque el velo en el contexto islámico es totalmente distinto, se ha vuelto sí un emblema del sector más conservador. Rápidamente, Marilu, porque luego una Sí, yo preguntita además más. soy monja, ¿no? Entonces el punto es que a mí me resuena muchísimo, para no decir otra reacción, ¿por qué los hombres tienen que decidir sobre las vidas religiosas de las mujeres? Y aquí tenemos una pregunta para Stefan. ¿Qué opinas de las frases para aludir al cariño? Mi gordita o la gordis. Siento que es ¿qué opinas tú sobre esto? Y luego de las mujeres que, al contrario de que son gordas, son tallas extra chicas, ¿no? Que también pues son criticadas luego por las gorditas, ¿no? Por las tallas más grandes. La cuestión es realmente es mucho más compleja. Realmente en una ponencia hay que simplificar algunos de los argumentos, pero realmente en Yucatán se usaba esto de hermosear y la hermosa, el término de gordita, todo lo demás, esos términos de cariño que se siguen utilizando dentro de las casas, no tienen necesariamente, podrían tenerlo, pero no tienen necesariamente una valoración, no llevan una valoración negativa. El problema es en la manera en la que los distintos medios están utilizando este discurso y estas imágenes para, en cierta manera, condenar moralmente a estas personas que están escapándose al control. El caso de las mujeres con anorexia nerviosa, las extra flacas, la talla cero, ¿sí? Están siendo criticadas en muchos lugares. No sé si saben, en Francia, en Italia, ya muchos de los, por ejemplo, de los desfiles de modas, ya no están contratando a modelos talla cero. No están contratan de vez en cuando alguna modelo curvy, les dicen, ¿no? Que tienen un poquito más redondeadas. Pero o sea, cuando las compara uno con el resto de las mortales, estas curvy o sea, también tienen un tipo de cuerpo que ha sido sometido a un ejercicio, disciplina y toda una serie de condiciones de control que nos dejan pensar que no son ciertas. O sea, y el extremo de la anorexia pues realmente se convierte también en otro tipo, lo diríamos, de monstruo, pero no es el monstruo con el que estaba yo lidiando hoy. También es una anormalidad, es una persona que se sale, o sea que sus prácticas de consumo o no consumo de alimentos se convierten también en irracionales, y eso hace que surjan este tipo de formas condenables dentro de cierta visión del cuerpo, ¿no? Pero como decías, con respecto a los hombres decidiendo cómo se visten las mujeres, pues muchas veces también son, en este caso, hombres que son dentro del sistema médico los que están decidiendo cuál es el cuerpo bello, sano y joven, ese tipo de valores que se le dan al cuerpo, especialmente al cuerpo de la mujer en la sociedad del día de hoy. Pues un aplauso a este panel y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos que bajarnos de volada para que venga el...